diversidad. Muchas gracias a Ginza, Espacio Yo. Educación sexual integral es el tema que tratamos todos los martes junto a la licenciada Analía Pereira, que hoy no pudo venir, y nos acompañan para continuar con esta charla Ana Belén Márquez y María Florencia Tulinetti a mi lado, estudiantes de licenciatura en Psicología y miembros de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, filial Río Cuarto, que dirige justamente la licenciada educadora en Sexualidad Analía Pereira, a quien le mandamos un gran saludo desde aquí. Que se mejore. Sí. Que se mejore. ¿Cómo les va, chicas? Buen día. Muy bien, contentas de estar acá, gracias por la invitación. Bueno. Un poco nerviosa, fue la primera vez en tele. Tranquila, la verdad es que es un placer poder contarles a la gente, bueno, todo lo que necesitamos saber, las diferentes herramientas para hablar con los niños, porque parece que la palabra sexualidad, bueno, siempre nos genera un poquito de temor. Tal cual. Sí, nosotros pensamos en traer herramientas prácticas para hablar con los adultos que estén en entornos inmediatos de niños, ya sean familiares, educadores. Claro. Y que apunten obviamente a cómo hablar, cuándo, de qué manera. Que es la pregunta que nos hacemos siempre. Exactamente. Pero nos parece importante empezar a decir que no siempre se habla de sexualidad y que es relativamente reciente. Es en realidad un neurólogo, Freud, que es muy conocido, odiado y querido por los que estudiamos psicología, quien a través de la elaboración del concepto de psicoanálisis empieza a hablar de sexualidad infantil. Y lo que hace él desde el psicoanálisis es ampliar el concepto de sexualidad y también revolucionar la concepción social, cultural e histórica que se venía trabajando hasta ese momento y que restringía o reducía la sexualidad a la genitalidad y planteaba que era a partir de la pubertad o de la adolescencia que se empezaba a hablar de estas temáticas. Lo que va a proponer este autor y el psicoanálisis en particular es que en realidad el individuo se va constituyendo como un sujeto sexuado. Desde que nace. Desde que nace, a través de un proceso obviamente que comienza en el nacimiento y en el núcleo de los vínculos primarios. Y él plantea justamente que esos seres significativos no solamente proveen la satisfacción de necesidades básicas, sino mucho más. Él habla de que las caricias, también las miradas y las palabras que van acompañando esos afectos van quedando grabadas y se van estableciendo como en experiencias de placer, de gratificación y de displacer o malestar también. Nos marcan además, ¿no? Y van marcando nuestro futuro, cómo vivamos esa sexualidad desde que nacemos, que como vos bien dijiste, no tiene solo que ver con los genitales, sino mucho más que eso. Y nos marcan el futuro. Ana Belén, cuando hablamos de herramientas para charlar con los niños, ¿cuáles serían? Bueno, justamente nosotros, identificamos como las tres principales incógnitas, que es cómo hablamos, cuándo hablamos y quién habla con los niños sobre sexualidad. Hablando de esto que decía Florencia, que es tan importante tenerlos como padres y como adultos esas herramientas, también es importante qué transmitimos, porque en la niñez se generan las bases y los pilares de la sexualidad del niño, que se va a seguir desarrollando a lo largo de toda la vida. No es que se desarrolla solamente en la niñez o solamente en la adolescencia. No, también se sigue desarrollando y sigue teniendo cambios en la adultez, en la vejez también, que es un tema por ahí también muy tabú, la sexualidad en la vejez, y por ahí para hablar más adelante también es muy bueno y es muy interesante. ¿Cómo hablamos con los niños de sexualidad? Hablamos con naturalidad, con cercanía, con respeto. Es importante no mentirles a los niños. La verdad, claro. La verdad. Y por ahí muchas veces, ante las preguntas que nos sorprenden, lo mejor, si no sabemos qué decir, o porque bien nos sorprende y no sabemos qué lenguaje utilizar para que los niños nos entiendan, o porque muchas veces nos hacen preguntas que nosotros mismos desconocemos, lo mejor es decirle, por ejemplo, mira, yo ahora no lo sé, no sé cómo explicártelo, pero lo voy a averiguar y lo vamos a volver a hablar. Y que realmente eso suceda, que el adulto pierda el tabú él mismo con respecto a la sexualidad, que consulte, que pregunte, que se asesore. En nuestra ciudad tenemos los centros periféricos, los dispensarios, donde hay agentes de salud a los cuales nos podemos acercar como papás para consultar, para preguntar, para que nos den ese lenguaje, esas herramientas, que si bien lo que hablamos ahora es algo más general, también una cuestión particular, ¿no? De un niño con una edad específica, cómo se fue llevando la educación sexual en cuanto a la sexualidad de ese niño desde que nació,
qué se fue explicando, qué se fue hablando. Claro, por eso es le va importante generando justamente conceptos inclusores que más adelante le van a servir, bueno, como referencia para manejarse en su vida, ¿no? Y cada vez que tengan una duda. Totalmente. Pero también nos preocupa mucho, no solamente el de qué manera, cómo hablamos, sino cuándo hablamos con los niños, porque esa es la pregunta. ¿No será muy chiquito para decirle? ¿No será que hay que esperar? ¿Cuándo hablamos, María Florencia? Nosotras lo que planteamos es que la educación sexual integral es un proceso que debe extenderse desde el nacimiento hasta la muerte de la persona y siempre respetando la curiosidad del niño. Algo que remarcamos nosotros siempre es la repregunta o indagar por qué el niño pregunta. Hay una anécdota muy graciosa que es muy ilustrativa, que plantea que un niño viene y le pregunta al padre: papá, ¿qué es pene? Y el padre entra en pánico y dice, ay, no sé, y entra a buscar enciclopedias y fotos para explicarle. ¿Qué pene? Una pregunta hasta que se ilumina y le pregunta, che, ponle Santi, ¿por qué me preguntas? Y dice, no, porque el otro día íbamos caminando con la abuela y pasamos por una iglesia y me dijo que entráramos, así rezamos para que el alma del abuelo no pene. Ay, mi amor, claro. Y él se había hecho todo el rollo, claro, ¿no? Porque esa es la palabra justa. Sí. Nos hacemos rollo realmente, porque parece que no hay que hablar, que no hay que decir, que ojo, que esto no se dice. Y la verdad es que hay que conocer primero bien, ¿no? Cuál es la pregunta y hablar con la verdad. Esa sería la premisa. Sí, totalmente. Bueno. Y bueno, algo que queremos resaltar, ya que es ley, además de que todos, como dijo Belén, podemos hablar y somos agentes que podemos informar y despejar dudas, también nos parece importante recordar el rol que el Estado tiene en garantizar políticas públicas en escuelas, en dispensarios, en capacitar profesionales para que no se vulnere el derecho a la información y que, claro, que los niños y niñas y adolescentes, razón a partir de la ley, en donde bueno, debe ser impartido ya en escuelas, es decir, que bueno, todos los que tengan dudas, como dijeron ustedes, bueno, están las profesionales y futuras profesionales que nos pueden ayudar a saber qué vocabulario usar, qué tipo de lenguaje, para ir con la palabra justa para el momento. Y también en los colegios queremos contarles que hay una revista muy linda que se llama Educación Sexual Integral para charlar en familia, que se puede conseguir en los colegios, la pueden pedir, es una revista que utilizan mucho justamente en cada escuela y bueno, es gratuita, la pueden ustedes conseguir o se pueden anotar. Nosotras tenemos algunas aquí para regalar a través de un sorteo, porque no son tantas, pero quienes quieran, es una herramienta realmente muy útil para llevar a la casa. Chicas, hay muchísimo para hablar. Claro que sí, nos encantó su presencia acá. Qué lindo que podamos charlar de esto libremente. Esa es la manera, charlar libremente. Allí te podés anotar, como veías, nombre, número de DNI y podés tener una de estas herramientas y la palabra, más que nada, la tuya, la que vale para charlar en familia, porque de educación sexual sí se habla. Totalmente. Muchísimas gracias por esta visita, las esperamos, claro que sí, y a ustedes para que se sumen también con consultas a través de nuestra página de Facebook, la que vamos a ver ahora a continuación, porque allí además está cargado un concurso de la Escuela de Salsa Azúcar que nos propone que vos nos mandes tu video imitando la coreo que hizo acá la profe en vivo cuando nos visitó, y a partir de hoy te podés anotar también con tu nombre y tus 3 últimos números del DNI.